gestiono y cómo me aprovecho del DAFO. Buenos días, soy Francisco López, consultor, experto en gestión del margen y autor del libro Vender con Margen, donde desarrollo todos los conceptos, las herramientas del Profit Thinking, herramientas tan sencillas como el DAFO, pero otras como el TAM, como el Pareto, como el punto muerto que hemos hablado en un anterior vídeo, y que nos ayudan a gestionar de manera sencilla, aplicando el sentido común, la empresa para llevarla hacia una mejor rentabilidad y una mayor rentabilidad y sobre todo obtener beneficios, que es el objetivo de cualquier empresa. Hoy hablaremos del DAFO. Todo el mundo en algún momento de la vida de la empresa ha hecho un DAFO. El DAFO es un elemento, es una herramienta que se ha utilizado muchísimas veces en las empresas, pero que no siempre ha conseguido o no siempre se utiliza para realmente lo que sirve el DAFO. ¿El DAFO qué es? El DAFO es una radiografía, es una instantánea, es una fotografía de cuál es la situación de la empresa en el momento que hacemos el análisis. Normalmente el DAFO se hace reuniendo absolutamente a todas las personas, todos los responsables del departamento, todas las personas que tienen algún poder de decisión y hablando libremente de cuáles son los problemas, cuáles son las ventajas, cuáles son las amenazas y cuál es la situación de la empresa. Diría que el DAFO es un elemento, un instrumento que puede ayudar muchísimo a las empresas si lo hacemos bien. Y vamos a intentar explicar. ¿Qué es el DAFO en realidad? Pues en realidad el DAFO son la D de debilidades, la A de amenazas, la F de fortalezas y la O de oportunidades. Debilidades que son las cosas internas de la empresa, es decir, en qué yo soy malo, en qué fallo, dónde fallo, por qué fallo, qué son los departamentos que no responden, qué hace de que mi empresa sea más débil frente a la competencia, frente al mercado, frente al cliente, son las debilidades. Las fortalezas es lo contrario, en qué soy bueno, en qué soy el mejor, en qué supero la competencia. Las amenazas son pues justamente la competencia, los mercados, la situación política, la situación económica, la crisis sanitaria, todos una serie de elementos externos que pueden amenazar nuestra empresa. Y al final la O de oportunidades, que es simplemente el mercado, qué oportunidades tengo, si sé aprovecharlas, qué oportunidades me está dando y que tengo que aprovechar para poder incrementar mi presencia, mi cifra de ventas y por lo tanto mi margen. En el DAFO hay dos factores importantes. Las debilidades y las fortalezas son internas. No tienen nada que ver con la competencia. O somos malos o somos muy buenos. Mientras que las amenazas y las oportunidades son externas. Es el mercado. El mercado que nos da oportunidades o la competencia que nos está siguiendo, nos está apretando los talones. Estos cuatro elementos forman la base del análisis interno de la empresa o el análisis externo de la empresa. A partir de aquí, el resultado de estas cuatro análisis es importante porque nos está diciendo dónde somos, dónde fallamos y qué tenemos que hacer. El qué tenemos que hacer, porque el DAFO no sirve para nada si se queda aquí. Yo he estado a veces en empresas en las que las personas que estaban trabajando en la empresa lo hacían en base a un plan estratégico de un DAFO hecho por personas que ya no estaban en la empresa. O sea, no tenía ningún sentido, porque las personas habían cambiado y las cosas habían cambiado. El DAFO es una de las cosas, es una herramienta que hay que hacer cada año como mínimo, para poder ver la evolución, para poder ver si hemos eliminado
las debilidades, si hemos incrementado la fortaleza, si hemos sabido responder y si hemos, a las amenazas y si hemos aprovechado las oportunidades. Esta segunda fase es lo que llamamos el kame, porque el DAFO no tiene ningún sentido si no le pongo una segunda parte, que es el kame. ¿Y qué es el kame? El kame es corregir las debilidades. Si tengo debilidades, ¿qué tengo que hacer para corregirlas? Es afrontar las amenazas. ¿Cómo me enfrento a ellas? ¿Qué hago para afrontarme con ellas? Es mantener la fortaleza de la empresa. Mantenerla, consolidarla, incrementarla y sobre todo es explotar las oportunidades. Esto es un análisis instantáneo. El kame es un plan de acción. Por lo tanto, cuando yo hago un kame, lo que hago es un plan estratégico para corregir lo que el DAFO ha puesto en evidencia. Y esto es un elemento importante, por eso es importante que cuando hacemos un DAFO en la empresa estén presentes todos los responsables de la empresa, porque ellos son los que van a explicar cuál es su visión, cuál es su manera de ver, cuáles son los problemas con los que se están enfrentando. He asistido a veces en DAFOs donde la gente no se atrevía a hablar para no tener conflictos con los superiores, con los compañeros o con el jefe. Recuerdo una empresa donde me dijeron, viene el jefe al DAFO y dice el sigo, entonces no sirve para nada. ¿Por qué no hablaremos? Y eso es muy grave. Eso es otro tema, es un tema de liderazgo, es un tema de comunicación, es un tema de discrepancia y de poder ser capaz de gestionarla. Por lo tanto, este instrumento es importante a la hora de analizar la empresa. Yo diría que el 95% de las empresas se quedan aquí y no va más allá. El DAFO sirve para mucho más que un plan estratégico, sirve para mucho más que una instantánea de la empresa. El DAFO lo podemos utilizar para valorar un nuevo mercado, estudiando las debilidades que yo voy a tener para enfrentar el mercado, qué fortaleza puedo poner en evidencia en ese nuevo mercado, qué amenazas me voy a encontrar en el mercado y qué oportunidades puedo aprovechar de ese mercado. Pero, clientes, ¿qué mejor manera de conocer a un cliente que utilizar un DAFO para hacer una ficha de cliente? Si yo cojo una ficha de cliente, pondría cuáles son mis debilidades frente al cliente, qué es lo que el cliente no está contento, qué es lo que siempre me critica, qué son mis fortalezas con el cliente, qué es con lo que el cliente siempre está contento. Las amenazas, qué está haciendo la competencia, qué está pasando, cómo está actuando la competencia frente al cliente y qué oportunidades de negocio me está dando ese cliente o me podría dar ese cliente. Cuando analizo precios, a la hora de fijar un precio, en el tema del punto muerto lo comentábamos, cuando yo tengo que subir un precio, cuando tengo que fijar un precio de un producto, la mejor manera de poder hacerlo es trabajando ese precio a partir del DAFO. ¿Cuáles son mis debilidades que justifican que voy a tener que hacer un descuento y ser más barato que la competencia? Pero también qué fortalezas puedo poner en evidencia que justifica que soy más caro que la competencia. ¿Qué amenazas tengo? Es decir, ¿qué competidores me voy a encontrar en el mercado? ¿Y con qué precios? ¿Y qué oportunidades de mercado, qué oportunidades de negocio voy a tener en ese mercado que quiero atacar, con ese producto que yo quiero fijarle precio? Producto. Cuando analizo y cuando estoy creando un producto, en ese momento de innovación,
que la innovación solo sirve si el cliente lo compra, si no, no sirve para nada. Cuando estamos creando el producto, ¿por qué no le aplicamos también un DAFO? Y analizamos las debilidades del producto. Y analizamos la fortaleza del producto. ¿Qué es lo que va a solucionar al cliente? ¿Qué amenazas, qué otros productos en el mercado me voy a encontrar? ¿Y qué oportunidades, cuántas unidades voy a poder vender en este mercado? Y hay un largo etcétera que al final el uso del DAFO solo conoce un límite, es el del propio empresario, es de aquello que queremos analizar. Y de la misma manera que aplicamos el DAFO en todos estos conceptos, y pondré un etcétera, la misma manera que utilizamos el DAFO, utilizaremos el CAME. Si mi producto ofrece debilidades, ¿cómo las voy a corregir para justificar que soy mejor y para hacer que el precio suba? Y cuando hablamos de precio, las debilidades hacen bajar el precio, las fortalezas hacen subir el precio. Al final, estamos hablando de cosas internas y cosas externas. Debilidades, recuerdo un cliente que después de hacer un DAFO se exclamaba diciendo, hostia, si el problema somos nosotros y no el mercado, no la competencia y no el cliente, porque la lista de debilidades era tan larga que o empezaba primero a corregir los problemas internos o empezábamos directamente a buscar excusas. Recuerdo la palabra que utilizaba de debilidades, no son deficiencias, más que de debilidades son de deficiencias, porque es lo que se dio cuenta en el momento de analizar. El DAFO es un elemento importante para poder analizar todos los productos que tenemos, analizar nuestra cartera de clientes, analizar nuestra cartera de productos, analizar el mercado en el que estamos trabajando. Pero cuando hablamos de productos, hablamos de cliente, no podemos analizar absolutamente todos los clientes, ni podemos analizar todos los productos uno por uno a partir del DAFO. Sería imposible. Con una empresa que tiene 6.000 productos, hacer un DAFO de 6.000 productos, 6.000 DAFOs es imposible. Una de las herramientas que yo utilizo muchísimo a la hora de fijar prioridades, en los que después podemos aplicar el DAFO, podemos aplicar un punto muerto o podemos aplicar una política de precios, es el Pareto. El Pareto es una de las herramientas que nos ayudará a determinar, a filtrar aquellos productos que sí vale la pena que podamos analizar y no otros que descartaremos porque no vale la pena analizar. El Pareto es aquel famoso 20-80. Y esto hablaremos en un próximo vídeo. Muchas gracias.